Hola, mis estimados hermanos. Que Dios los bendiga, Dios les bendiga muchísimo esta tarde de sábado 29 de marzo. Eh, Me siento feliz después de que he venido del culto. Este, Estoy aquí en la parte trasera de la casita donde vivo. Ah, el clima hoy está bastante bueno. Este, Todavía todo se ve seco, como pueden apreciar a mi derecha. Este, Van a ver que el arbusto que tengo atrás, ese es un arbusto donde muchos pajaritos vienen para cantar por la mañana, pero aún así seco, ese es un arbolito preferido de los pajaritos, porque mi esposa les, les trae comida por la mañana aquí. Bueno, eh, quiero ahora entonces, después de que les he hablado, de saludarlos, decirles eh, que conmigo suceden dos cosas. Uno es que yo aprendo cuando comparto y segundo es que comparto con ustedes y estoy seguro que aquellos que aman, aman a Dios están contentos de que podamos compartir con ustedes algunos estudios de la palabra de Dios. Como ya dije, son sencillos y como otras veces he dicho, no soy el único, no soy el mejor, pero aquí estoy para compartir con ustedes. Eh, No soy el único ni el mejor, sino alguien que está dispuesto a compartir las buenas nuevas. Hemos hablado en los últimos estudios que he tenido acerca de eh, cómo se originó la vida, cómo se originó el mal y también cómo se originó el mal en la tierra. Y el último tema que estudiamos fue acerca de por qué Dios permitió el pecado eh, en el universo. Y hoy vamos a hablar algo que viene a ser el antídoto contra esto que arruinó el plan de Dios, el plan original de Dios. Ahora yo quiero hablarles del hermoso plan de, de salvación, el hermoso plan para restaurar al hombre. De eso quiero hablarles ahora. Ahora fíjense, quiero introducir este estudio, porque lo que yo estoy teniendo son estudios bíblicos. Quiero decirles ahora que nuestro amante creador hizo al hombre recto, hizo al hombre recto. Y les leo del libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 29, el último versículo de ese capítulo, y dice, he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas cuentas. ¿Qué pasó? Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre buscó muchas cuentas. Lo que en otro momento de estudio hemos dicho, dio libre albedrío al hombre, ¿verdad? Sin embargo, cuando Satanás fue echado a esta tierra, o en esta tierra, tuvo éxito en engañarlo. Qué tremendo. Claro, aclaro, Eva fue engañada, Adán no fue engañado. Así dice Pablo en, este, en primera de Timoteo capítulo 2. Eva fue engañada,
Adán no fue engañado. Adán cayó por su propia voluntad en el sentido de que amaba tanto a su esposa que estuvo dispuesto a correr la misma suerte con ella. Así que usando de medium a la serpiente, indujo a Adán y a Eva a desconfiar de Dios. Qué pena, ¿verdad? Que se haya dado eso y a desobedecer, por supuesto, sus mandamientos. Y de ese modo, el hombre quedó esclavizado por el diablo. Eso nos lo dice 2 de Pedro 2:9. Así como el pecado, dice Pablo entonces en Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. No hay excepción. No hay nadie que pueda venir a decir, es que yo no he pecado. Yo no soy pecador. Recuerdo la experiencia en mi comienzo de ministerio cuando hablaba a una joven a quien yo le invité a entregar su corazón al Señor Jesucristo. Y ella me dijo, pastor, pero yo no he pecado. Sin duda, usted como yo, por supuesto, entendí lo que ella me estaba tratando de decir, pero es por el concepto que tiene la gente de lo que es el pecado original. Entonces, todos pecaron, todos hemos pecado, todos somos pecadores. Bien, en este estudio, con relación al hermoso plan de salvación, ustedes van a escuchar algún ruido de avión, es porque tengo cerca un aeropuerto, no el aeropuerto O'Hare, que es el grande, pero tengo un aeropuerto pequeño aquí a unos 15 minutos, a unos 10 minutos de la casa. Primera pregunta que vamos a hacernos ahora. En la hora más oscura de Adán, cuando él comprendió su inmensa pérdida, qué animadora declaración para Adán dijo Dios a la serpiente. Lo que dijo fue animador para Adán, no para la serpiente. En Génesis capítulo 3, verso 15, la escritura nos dice lo siguiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, es decir, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, de la mujer. Esta, hablando de la mujer, te herirá en la cabeza, hablando a la serpiente, y tú, le dice a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, esa es una de la primera profecía. Me adelanto a decirles que cuando se trata de mujer aquí, se está tratando especialmente del pueblo de Dios, del pueblo de Dios. Y cuando se habla de la simiente, pues se habla de aquel que vendría y aparecería en este mundo para poder rescatar al hombre. Entonces, cuando el hombre pecó, cuando el hombre pecó, Cristo, que había creado todas las cosas, como dice Juan 1:3, por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Él, que había creado juntamente con el Padre, se ofreció a morir, se ofreció a morir en lugar del hombre, en lugar de Adán.
Entonces Cristo ofreció pagar el castigo. Ese castigo que tú y yo merecemos. Así que Cristo se ofreció para pagar el castigo del pecador. Y entonces, en ese sentido, Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nos lo menciona Juan 1.29, el Cordero, y que Primera de Pedro 1.18 al 20 dice el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Lo dice Apocalipsis 13.8. Pero que eh, ah, también lo dice Pedro. Quiero leer de Pedro aquí este, en breve. Primera de Pedro 1.18. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, aquí tenemos que en el momento oscuro de la vida de Adán, Dios le dio una promesa, la promesa de salvación a través de el Cordero. Pero vamos a la segunda pregunta. ¿De qué simiente iba a venir el libertador del hombre? ¿De qué simiente? Bueno, ya lo hemos leído. Dice que un descendiente iba a majar o aplastar la cabeza de la serpiente, que es, por supuesto, símbolo del diablo, ya que el diablo habló a través de la serpiente. Entonces Cristo iba a descender de la mujer para hacer frente a la serpiente en su propio terreno. Es decir, Jesús descendió del cielo para venir a, a librar una batalla en el mismo terreno donde Adán y Eva fallaron. Él vino para obedecer como Adán debía obedecer. Por lo tanto, los mismos requerimientos que se esperaba para Adán y Eva son los mismos que se requieren para todo ser humano. No crean que son diferentes. Siempre hay una condición. Siempre hay una condición. Ahora, pregunto, o viene la tercera pregunta. ¿Nació, nació Cristo de una mujer? Bueno, Pablo nos habla de esto. Pablo, en Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5, aquí el apóstol dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios, Dios envió a su Hijo, es decir, Dios el Padre, porque Cristo está en la misma igualdad del Padre. Pero en este caso, el Padre envía al Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, es decir, condenados por la ley. Porque esto se malentiende, mucha gente malentiende estas cosas. Cuando la Biblia habla bajo la ley, está hablando bajo la condenación de la ley. Que se entienda eso. Cuando alguien desobedece la ley de Dios, está bajo la condenación de la ley. Y el Señor quiere librar al hombre de la condenación de la ley. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y en Hebreos 2:17, la Biblia aquí dice, por lo cual debía ser en todo,
semejante a los hermanos. Debía ser en todo semejante a los hermanos. Interesante. Entonces, ¿nació Cristo de una mujer? Sí. María se la llama Inmaculada Concepción porque supuestamente que María fue concebida sin pecado. No, no es cierto. María tuvo el privilegio de ser una excelente mujer y Dios miró el corazón de esta joven y la usó como a ese vaso escogido para que el Hijo de Dios viniera a esta tierra, para que Dios pudiera hacer esta obra de la encarnación, que ya he dicho, de ese gran misterio de la encarnación. Cristo viene entonces a tomar la forma humana porque María es humana. Por eso es que decimos que en Cristo hay doble naturaleza. Y es así Él unigenérico, es decir, único en su género, nadie como Jesús. Divino porque fue engendrado por Dios, el Espíritu Santo. Y humano porque tomó la naturaleza humana de María, que era tan humana como el resto de los seres humanos. Entonces, cuando Cristo nació, la Virgen María participó de la naturaleza de María, claro. Hebreos 2:14 lo dice así: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Por supuesto, Satanás. Es a saber, dice, el diablo. Él vino, tomó nuestra naturaleza. Después de 4000 años de existencia de la raza humana, Cristo viene. Cristo viene. Entonces, la Biblia declara de una forma clara, diáfana, meridianamente, que Cristo tomó la naturaleza humana, pero sin pecado. Nos lo dice Pablo al escribir a los hebreos. Es nuestro sumo sacerdote, y que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y llegó a sentir hambre, dice Mateo 4:2. ¿Se acuerdan cuando Satanás lo tentó y le dijo, si eres el Hijo de Dios y que estas piedras se conviertan en pan? Tenía hambre. Jesús sintió sed cuando llegó al pozo de Jacob y habló con la samaritana. Es porque tenía sed, estaba cansado. Entonces, lo que muestra que Jesús fue un ser humano y esa naturaleza aún la conserva. Él conserva esa naturaleza. Por eso Él es nuestro representante en el cielo. Es lo que dice Pablo al escribir a los hermanos de Éfeso. Entonces, sin embargo, nunca, nunca pecó, ni aún para poder satisfacer sus necesidades. No pecó, no pecó. Vamos a la quinta pregunta de este estudio. ¿Cuál es la naturaleza, mejor dicho, cuál es la relación de Cristo con Dios, el Padre, y con el hombre? ¿Cuál es esa relación? Bueno, en Filipenses 2:8-10, leo y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Aquí hay como una petición del apóstol Pablo
a los creyentes. Y él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación, estoy leyendo una versión antigua, ser igual a Dios. Como quien dice, no le importó ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Mm? Y hallado en la condición de hombre, todavía se humilló más. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos queridos, Cristo era en forma de Dios, pero tomó la forma de hombre. La palabra griega ahí es morfe, forma es la palabra que se usa. Entonces, era y es igual a Dios, igual al Padre, y llegó a ser igual al hombre. El Dios creador viniendo a ser como una criatura. Eso está dentro del gran misterio de iniquidad, de la piedad. Entonces el creador dije, y el Señor llegó a ser una criatura y un siervo. Era Dios y se hizo hombre y carne, según Juan 1:1, ¿no? En el principio, dice ahí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Vamos a otra pregunta todavía más. Nos quedan otras dos, tres preguntas. ¿Qué llegó a ser entonces el Señor Jesús? Fue hecho carne. Ya lo dijimos, Juan 1:14. Y acá el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue, dice Pablo, hecho por nosotros maldición. Qué triste, ¿no es cierto? Hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. ¿Mm? La iniquidad de todos, la iniquidad de todos los seres humanos fue puesta sobre él. El libro de Isaías, en el capítulo 53, versos 5 y 6, dice que él cargó sobre sí nuestros pecados. Él cargó sobre sí nuestros pecados. Al que no conoció pecado, segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y alabado y glorificado sea el Padre. Porque a través de ese ministerio, el gran plan de salvación, el hermoso plan de salvación se estaba ejecutando. Entonces, penúltima pregunta que tenemos es, ¿qué impulsó a Cristo a entrar en la familia humana? Bueno, este es un texto que ustedes conocen y que nos da la respuesta. Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Mm? Esa es la respuesta. ¿Qué lo impulsó a tomar la naturaleza humana? Su amor por supuesto. Así que cuando Jesús murió en la cruz, pagó el castigo de la muerte por nuestros pecados. Y entonces
Eso permite alcanzar el perdón. Estimado hermano, amigo que me escuchas, amigo que tienes a bien mirar mis videos, eso, la muerte de Cristo, permite alcanzar el perdón y la vida eterna a los que con fe aceptan el sacrificio del Señor Jesucristo. Eh, porque todos pecamos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, desde Adán. Adán dije en el estudio anterior, perdió esa gloria que lo cubría, esa luz que lo cubría. Pues Adán fue destituido de esa gloria y todos los seres humanos también. Última pregunta ahora. ¿Qué seguridad tenemos de que Cristo nos ayude a vencer las tentaciones? Bueno, yo compartí un poco de esto, de la epístola de Pablo a los Efesios, pero hoy voy a compartir con ustedes de Hebreos 2, 17 y 18. ¿Qué seguridad tenemos de que Cristo nos ayude a vencer las tentaciones? Dice aquí, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos. Nos llama hermanos para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso, es poderoso. ¿Para qué? Dice, ah, es poderoso, vamos a ver, leo aquí, pero bueno, por cuanto debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él, mi querido hermano, es posible que esté hablando para un hermano que está siendo tentado, está asediado por el pecado. Acude al Señor Jesucristo. Acuérdate de aquella frase del Padre nuestro. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Mm? Así que aquí dice, para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 17 y 18. Concluyo, mi estimado. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así declara el Lucas, el médico, en su evangelio.